Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia y al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Gálatas, capítulo 5, desde el verso 13 hasta el verso 26. Gálatas 5:13 hasta el verso 26. Leamos juntos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos gracias a Dios. Oremos juntos. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu presencia aquí en este momento con nosotros. Abre nuestros oídos y corazones para que podamos escuchar tu voz y responder a tus palabras esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vemos que la escritura de hoy es sobre la libertad. Así es como la escritura de hoy comienza, en verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. La libertad de la que habla Pablo es la libertad que ya mencionó al principio del capítulo. Así que vemos el verso 1, nos dice, la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es la libertad que Jesús nos dio. La libertad de nuestros pecados y de la consecuencia de nuestros pecados, cuál es la muerte eterna. Antes, eras un esclavo del pecado. Seguiste pecando, viviendo un estilo de vida pecaminosa y disfrutando de tus pecados. O aunque querías salir de tus pecados, no podías liberarte de tus pecados. Además, no podía liberarte del infierno, que tenías que pagar por tus pecados, cuál es la muerte eterna. Ahora, todo ha cambiado. Eres diferente. Has sido liberado de tu pecado por Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Vino a hacer lo que tú no pudiste hacer. Jesús vino a la tierra y vivió una vida perfecta sin pecado. Y eso era algo que no podías hacer.
Nunca podía hacer eso. Y pagó el precio por nuestros pecados cuando murió en la cruz. Déjame explicarlo una vez más. Hicimos algo malo, lo llamamos pecados, y por eso pagamos el precio, en la muerte, el infierno. Ahora, Jesús no hizo nada malo, pero todavía pagó el precio con su muerte en la cruz. Así que de una manera, Él tiene un crédito que puede ser utilizado para pagar por los pecados de la otra gente, de las otras personas. ¿Me entiendes? Y Él ha usado ese crédito para salvarnos. Ahora, algunos de ustedes me preguntarán, pero Jesús es solo una persona y somos muchos. Hay alrededor de 7.800 millones de personas en este mundo. Así que si incluyes a la gente que murió en el pasado y la gente que aún no ha nacido, ese número será más que 7.800 millones. Si ese es el caso, ¿cómo es la muerte de una persona suficiente para pagar el precio y salvar a toda la gente? Es suficiente porque la muerte de Jesús está deshaciendo el pecado de una persona. ¿Cuál es el origen de todos los pecados? Es el pecado de Adán en Génesis capítulo 3. El pecado original. Y si quieres saber más de eso, por favor lea Romanos capítulo 5. Así Jesús nos ha liberado de la esclavitud, del pecado y la muerte. A través de su vida perfecta, su muerte injusta y su resurrección. Es por eso que la Biblia nos dice que, en verso 13, a libertad fuisteis llamados. Llamados. Llamados es la palabra clave que indica dos cosas. Primero, que esa libertad no es algo que hayas logrado trabajando duro, pero es algo que Jesús ha preparado para nosotros. Y Dios nos está llamando a disfrutar de su beneficio. Segundo, la palabra llamados significa que es algo que debemos responder. Es algo simple. Por ejemplo, si llamas a alguien por teléfono, tú quieres que la persona quien te está llamando que toma su teléfono y que te responda, ¿verdad? Como si yo te llamo por tu nombre en la calle, espero que me respondas. Así que Jesús nos llama para que nos respondamos por el arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y ya sabemos que Dios los llamó, los Gálatas, para que respondan en algún momento en el pasado. Porque nos dice eso en verso 13, fuisteis llamados, ya llamados. Ahora, ¿cómo respondieron ellos, los Gálatas? Su respuesta fue sí. Una respuesta positiva. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pablo en ese verso los llama hermanos. Los Gálatas son hermanos de Pablo en Dios. En el momento en que aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Y por eso somos hermanos y hermanas en Cristo. Así que lo que Pablo está haciendo aquí es simplemente recordarles cómo ya han respondido al llamamiento de Dios. Ahora, porque ya han respondido al llamado a la libertad, Pablo les dice en verso 13 una vez más, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pablo ya sabía que la libertad que Dios le dio podría ser utilizada para la carne. ¿Qué es la carne? La palabra carne no solo se refiere a nuestro cuerpo físico, sino a nuestros pecados. Así que Pablo estaba preocupado que algunos de ellos
y van a usar la libertad para pecar. ¿Cómo es eso? La gente puede decir, si no puedo salvarme haciendo buenas obras y viviendo según la ley, ¿por qué hacer buenas obras? Así que la libertad que Jesús nos dio puede abrir la puerta a una vida inmoral. Es por eso Pablo nos dice que tengamos cuidado. Tener cuidado para que no usemos la libertad para pecar y para violar la ley. Pero quiere que usemos la libertad para eso. El verso 13. Sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué dice eso de repente? Creo que eso queda claro si seguimos leyendo. El verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la Biblia nos está diciendo que debemos usar nuestra libertad no para vivir en pecado, pero para cumplir la ley. ¿Cómo cumplimos la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amando a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo hay que amar a otros cumple la ley? Es porque la ley se refiere a la ley de Moisés, la Torá. Dentro de la Torá hay 613 mandamientos. Y esos 613 mandamientos se condensan en los 10 mandamientos. Y Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Vemos eso en Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finalmente aquí, en la Escritura, vemos que Pablo resume aún más en un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, Pablo no se elimina el primer mandamiento y no se contradice a Jesús. Como vemos en la primera carta de Juan, que nos dice eso, si verdaderamente ama a Dios, amarás a tus hermanos y hermanas. Por lo tanto, si amas a tu prójimo, tus hermanos y hermanas, eso significa que también amas a Dios. Es por eso que amar a tu prójimo como a ti mismo es tan importante. Ahora, ese mandamiento es muy específico. Como no solo nos dice que debemos hacer amar a otros, sino a quién tenemos que amar y cómo amarlos. Vemos el verso 14 una vez más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién tenemos que amar? A tu prójimo. Tus prójimos son toda la gente que Dios ha puesto en tu vida. Tu prójimo no es un extraño, pero alguien que está en tu vida. Y ya tienes algún tipo de relación con esa persona. Y tienes conocimiento sobre su situación. Y ahora, ¿cómo debemos amar a tu prójimo? Lo amas como a ti mismo. En otras palabras, amar a tu prójimo al mismo nivel a ti mismo. Y yo te digo, amar a tu prójimo de esa manera es muy difícil. En realidad, es más difícil que amar a un extraño. Te doy un par de ejemplos. Digamos que tienes un compañero de trabajo con quien pasas mucho tiempo, siempre trabajas juntos. Él recibe un aumento de sueldo, pero tú no recibes. ¿Cómo te hace sentir eso? Si tu mejor amigo, quien siempre estudia contigo, es aceptado en la universidad donde querías ir a entrar, pero tú no es aceptado, ¿cómo te hará sentir eso? Cuando tienes problemas financieros, tu amiga te dice que ella acaba de comprar una casa muy buena, una nueva casa.
¿Cómo te hace sentir eso? Como te dije, amar a tu prójimo como a ti mismo es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque nos comparamos con los demás para determinar nuestro valor. Si superamos a los demás, nos sentimos bien. Sentimos que somos importantes. Pero si estamos peor, nos sentimos sin valor y inútiles. Por eso es tan difícil amar a los demás como a nosotros mismos. Por eso Pablo nos dice lo que dice en verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Como podemos ver en la palabra vanagloriosos, es compuesta de dos palabras. La primera palabra es vana, vacía. Y segunda palabra es gloriosos. Así que esta palabra significa como quieres ir a un lugar bien alto, queremos ir arriba donde pueda ser glorioso. Y luego, ¿qué haces? Llama a los demás para que te vean. Y eso se siente bien. Es porque eso te da un falso sentido de identidad. Y te hace sentir como alguien más, mejor. Y por eso la Biblia nos dice que es vano, es falso. Eso no es lo que realmente eres. Ahora, ¿qué es enviándonos a unos a otros? Es lo contrario. Te vas debajo de alguien y ahora, ¿cómo te hace sentir eso? Horrible, sin valor. Pero eso también la Biblia nos dice es vano, es falso. Eso no es lo que realmente eres. ¿Qué tienen en común esas dos cosas? Te está comparando con los demás y así como determinas tu valor y tu identidad. Pero una vez más, pero eso no es lo que realmente eres. Es falso, es vano. Si eso no es quién eres, ¿qué es nuestra identidad verdadera? ¿Quiénes somos realmente? En verso 24, pero los que son de Cristo. Nos dice que somos de Cristo, somos cristianos. Si sabes quién realmente eres en Cristo, no podrías ser orgulloso y ir donde podría recibir la gloria, arriba, porque sabes que tú eres un pecador que mereces a morir. Y necesita la gracia y misericordia de Dios para tu salvación y la vida eterna. Ahora, si sabes quién eres en Cristo, tampoco sentirás debajo de alguien sin valor. Porque aunque eres pecador, Jesús te ama y murió por ti. Y ese es tu valor. Así que Dios nos está diciendo que dejemos de compararnos a otros. Si estás ahí arriba orgulloso, Dios te dice, baja, ven abajo ahora. Y si estás ahí abajo, sintiendo sin valor, Él te dice, sube aquí. Así que la única manera en que podamos amar nuestro prójimo como nosotros mismos y cumplir las leyes es cuando dejamos de compararnos con los demás. Ahora, como ya te dije, amar a tu prójimo como a ti mismo es muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con nuestra verdadera identidad en lugar de una identidad falsa? La respuesta es muy clara en la escritura de hoy. Es el Espíritu Santo. Es por eso vemos que la escritura comienza con un mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, y termina con un otro mandamiento,
no nos hagamos vanagloriosos, envidiosos. Y entre los dos mandamientos, todo lo que dice es sobre el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la solución. Pero no es suficiente que solamente sabemos quién es el Espíritu Santo. Algo que aprendiste en la iglesia o leyendo la Biblia. Y por eso Pablo nos dice en verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu y por el Espíritu. Es como caminar con un amigo, pasando tiempo con él, hablando a él y escuchar a su voz. Así que debemos pasar tiempo con el Espíritu Santo y escuchar su voz, en el lugar de escuchar las mentiras del enemigo, su mentira sobre quién eres. Así que estás escuchando al Espíritu Santo cuando te dice quién eres realmente. Si prestas atención a la palabra del Espíritu Santo, Él te dirá que tú eres de Cristo. Así que recuerde, tú eres de Cristo. Eres un hijo y una hija de Dios. Si sabe quién eres realmente, no sentirás la necesidad de compararte a nadie más. Y así podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. De esa manera cumplir las leyes de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y por mandar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos de todos nuestros pecados. Ayúdanos cada día a escuchar la voz del Espíritu Santo atentamente para que podamos recordar quiénes somos nosotros, que somos de Cristo y los hijos de Dios, y así vivir para ti cumpliendo tus leyes. Te doy gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre y en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre y en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy.
libre y en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gracias por venir a nuestro servicio esta mañana. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, quienes son los hijos de Dios, ahora y tiempo eterno. Amén. Que Dios te bendiga. Tenga una buena semana. Te veo el próximo domingo. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
En su presencia voy a estar, sin mancha de él vendré, justificado por la fe.